Una vez más, es un gusto para mí que estén en este tercer episodio de Sola Fide. En este episodio hablaremos sobre Lucas 7:36, en donde una mujer derrama sus lágrimas sobre los pies de Jesús. Lo seca con sus cabellos y derrama un costoso perfume de alabastro sobre sus pies. En esta historia podremos ver el gran amor que Jesús tiene por una persona de un corazón quebrantado y humillado hacia Él. Sin importar cuánto le hayamos fallado, Él siempre está con los brazos abiertos para recibirnos. Disfruten de este episodio y que sea de grande bendición para cada uno de ustedes. Hola chicos, nos encontramos aquí otra vez. ¿Cómo se sienten? Muy bien. ¿O cómo están? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, vamos a entrar en otro episodio. Creo que es el episodio 3. 3. Creo que va a ser muy interesante. Y creo yo que hay bastante que aprender de este tema. Es algo que ya habíamos estudiado hace un par de días y estamos muy emocionados de por fin poder no solo compartir con la gente que nos escucha, sino entre nosotros mismos. Claro. Entonces, pues podemos ya entrar en la palabra. Sí, entramos directo. Va a ser en Lucas 7:36. Y pues después creo que lo puedes leer a Mérides. Vamos a estar leyendo Lucas 7:36 al 50. Y el subtítulo aquí que está es Una mujer pecadora unge a Jesús. Empezamos, dice: uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no viste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí: ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Sí, amén. Bueno, pues creo que vamos a primero hablar un poco del contexto de este versículo y claro, si ustedes tienen algo que agregar, pues pueden agregar, ¿no? Pues lo primero que quiero decir es que hay 4 historias que mencionan a una mujer con perfume, ¿no? Y creo que algunos piensan que los 4 son la misma historia y con el contexto al parecer parece que esto es una historia diferente a los otros 3. Aunque mencionan la mujer con el perfume y también menciona a Simón, este Simón es un fariseo y el otro Simón era un leproso. Sí.
Entonces, pues al parecer, parece que esto es otra historia. Entonces sí, era fariseo y claro, los fariseos en esos tiempos no se podían como ver o tener relación con gente que no era judía. Eso era como algo que los hacía como impuros, ¿no? Entonces el hecho de la mujer ir, parece que invitaron a Jesús a cenar, ¿no? Ir a la cena, pues ya era algo que todos estaban, pues, ¿y qué está pasando aquí? ¿Por qué está esa mujer aquí? Y por eso estaban juzgando a la mujer, ¿no? Los fariseos, pues todos sabían, pues, tenían esa costumbre de no juntarse con personas que no eran judías. Y lo otro que hay que mencionar es que Simón estaba hablando de Jesús, ¿no? Y que si supiera pues Jesús es qué tipo de mujer era esta. Él cuando estaba hablando de eso, él no lo habló ¿cómo se dice? Audiblemente. Ajá, sí. Él lo habló a sí mismo. Ajá, lo estaba pensando. Lo pensó. Ajá. Pero Jesús, claro, entendió Jesús sabía lo que estaba pensando, ¿no? Entonces por eso empieza esta historia de las deudas. Eso ahí solo creo que es algo interesante de la manera como Jesús había percibido el pensamiento del corazón del fariseo. Por ejemplo, en otros textos habla de Jesús y, por ejemplo, Jesús percibió los pensamientos de los fariseos en otros evangelios. Entonces, era algo que habíamos mencionado ayer, que eso había demostrado que Jesús era aún más allá de un simple profeta en ese tiempo, como ellos lo pensaban que él era. Sí, ayer pues cuando estábamos hablando de esta historia entre nosotros, pues sí, el fariseo pensaba, pues, como dijiste, que era profeta Jesús, sí. Pero es mucho más que una profeta, sí. ¿No? Jesús es Dios, ¿no? Y solo para agregar un poquito más sobre el contexto para que nos expliquemos mejor, la historia de un perfume se encuentra en los 4 primeros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y es como decías, Jay, esta historia es diferente a las otras 3 porque, como decías, esta era de un fariseo. Mateo y Marcos habla de Simón el leproso, y en Juan se habla que fue Jesús en la casa de Lázaro. Entonces aquí mencionan que fue con María, la de Betania, hermana de Marta y de Lázaro. Solo para tener buen contexto. Un poco más de explicación. Claro. Ajá. Y también menciona que, pues dice que la mujer era pecadora. No menciona el pecado, pero pues como estábamos hablando ayer, ¿no? Sí. Creo que lo que dicen los expertos es que de la Biblia. Es que pues era tal vez como prostituta, ¿no? Y era pecado. No estamos seguros, pero es lo más probable. Sí, muchos expertos han brincado a la conclusión de que ella posiblemente fue prostituta. Obviamente la escritura no lo dice, pero lo pensamos y ellos lo piensan de manera en cómo la categoriza el autor, y no solo el autor, sino lo que había dicho el fariseo de ella 2 veces. 2 veces se menciona en el texto de que ella es una pecadora. Entonces, cuando leemos un texto así, sea en Nuevo Testamento o Antiguo Testamento, vemos que normalmente al mencionar a alguien, ellos acostumbraban a primero poner a la persona y su categoría en base a su profesión. Por ejemplo, cuando primero mencionaron a Jesús y vieron todo lo que estaba haciendo, vemos cómo ellos dicen, no es Jesús el hijo del carpintero, o en otro evangelio que dice, no es Jesús el carpintero. Y en otros lugares que habla de los discípulos como pescador, como cada uno tiene su título. En este caso, el fariseo 2 veces categoriza a la mujer como una pecadora. Por eso, y si este fariseo, que probablemente así lo era,
conocía muy bien la Escritura y el Antiguo Testamento, él supiera de que el Antiguo Testamento habla de que todos son pecadores. Entonces, ¿por qué categorizar solo a una mujer por su pecado? Fuera algo muy extraño. Sino que vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento de cómo romper una ley, de la ley que Dios dio a través de Moisés. Es como romperlas todas. Uh-huh. Entonces, nadie está fuera de pecado. Entonces, por eso quería dar un poco de contexto de por qué muchos piensan de que ella era prostituta. No lo dice la Escritura, pero por la manera en cómo la categoriza. Uh-huh. Sí. Y es muy interesante porque los fariseos como ya tenían ese título puesto ya para ella. Uh-huh. Y dijeron que él dijo que ella era impura. Y aunque ella tenía ese título y a lo mejor no sabemos si ella ya lo creía, lo aceptaba, cuando ella se humilló delante de Jesús, ahí Jesús mira el corazón de ella. Y es algo muy interesante porque miras la humildad de cómo ella reconoció que ella era una pecadora, pero así ella supo que todavía necesitaba a Dios. Y por eso ella lloraba y mostró como arrepentimiento por todos sus pecados. Y ahí como comparando los dos puedes mirar que el fariseo se exalta a uno mismo y puedes ver que él dice yo soy mejor que ella. Ahí puedes ver como el orgullo. El orgullo, sí, el orgullo de él, que él se piensa que él es mucho mejor que ella. Y luego ves a ella que ni está pensando en él ni nada. Ella está pensando que yo soy pecadora y necesito a este Dios, al Dios Todopoderoso. Y es algo muy hermoso. Y también como quería hablar un poquito que es algo similar en Lucas 18:9 habla sobre el tax collector y el fariseo. El publicano. Ajá. Uh-huh. Y ahí cuando lees dice, luego Jesús contó lo siguiente historia a algunos que tenían muchas confianzas en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un depreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los diezmos, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adulterios. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal del dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Y eso es algo muy importante es algo muy importante que nosotros tenemos que ver en nuestras vidas. Es que tenemos que pensar, ¿estamos pensando como los fariseos o tenemos el corazón como una persona que se quiere humillar delante de Dios? Y lo interesante, pues como estás diciendo, que el fariseo sí se estaba como estaba jactando, ¿no? de él mismo. En inglés, no está así en español, pero en inglés, su oración dice yo 4 veces. Entonces cuando está orando, está hablando de él mismo. Pues dice, gracias a Dios que yo no soy como otros, que yo hago esto, que yo hago otro. Y pues ya ahí puedes ver qué tipo de corazón tiene el fariseo, ¿no? Y es importante también en nuestra vida, especialmente cuando estamos orando, tenemos que tener en cuenta que nuestra oración no puede ser como de nosotros. Uh-huh. Tienes que ser, pues nosotros fuimos hechos para exaltar al nombre de Dios. Uh-huh.
Entonces no podemos estar hablando de nosotros mismos. Y eso que no entendió el fariseo, y claro, el publicano sí lo entendió, ¿no? Y ese es un muy buen punto en cuestión de lo que es el orgullo y en cuestión de cómo vemos a Dios, no solamente en oración, sino en general, cómo lo vemos y nuestra relación con Él. Lo que yo quería mencionar, por ejemplo, hablando del orgullo, porque aquí era una buena pregunta que había preguntado Sheila, sino que ¿somos como el fariseo o estamos tomando el carácter de la mujer que se humilló delante de Dios? Esta mujer era una mujer hebrea en ese tiempo, entonces hubiéramos sabido nosotros de que la cultura, como la había enseñado la cultura judía, era que era algo muy extraño para que una mujer se postre delante de un hombre, delante de Jesús, con su pelo en el suelo. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, 15, dice, está preguntando Pablo, ¿acaso el cabello largo no es el orgullo y la alegría de la mujer? Pues se le dio para que se cubra. Simplemente la forma de pensar de los hebreos hacia el pelo y la cobertura de una mujer, que es su pelo, era visto algo muy extraño. En este caso, por ejemplo, esta mujer, en vez de tomar un orgullo y decir, no, yo por qué me voy a postrar y me voy a ensuciar el pelo y todo eso, hizo todo lo contrario de lo que la religión judaica le había dicho. Su gloria, que era su pelo, la usó para limpiar los pies de este hombre que era Jesús. Y usó sus lágrimas. Y los limpió con sus lágrimas. Y creo que algo muy importante también que describir es para los que nos escuchan, que por primera vez y miran algo así, una cultura judaica de este tiempo, era de que se acostumbraba que cuando alguien invitaba a un invitado a su casa, era lavar los pies del invitado. Era una costumbre de ellos. Nosotros lo sabemos. Y por eso se menciona tanto en el texto de cómo Jesús cuestiona al fariseo y le cuestiona, ¿no? Nunca me lavaste los pies, pero esta mujer con las lágrimas de sus ojos me ha lavado los pies. Es como aclarar un poco de por qué hablan tanto de lavar los pies y sí, y creo que sí tiene significado que el hecho que menciona que fue las lágrimas de la mujer, porque eso significa que ella realmente estaba como arrepentido de todo lo que había hecho, que cuando vio a Jesús vio otra oportunidad, ¿no? Y pues tenemos que también tomar en cuenta que todavía el concepto de gracia todavía no está, porque Jesús todavía no había muerto. Sí. Pero como quiera reconoció que Jesús era Dios y por eso se apostró delante de él y tal vez sintió ese como movimiento, ¿no? Mover el quebranto, exactamente, de lo que había hecho. Y es como dice en el Salmo 51:17, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Y es lo que hizo esta mujer. Ella, aquí dice en la historia, que ella se arrodilló detrás de los pies, ni siquiera se puso enfrente directamente, sino por su corazón quebrantado y su espíritu quebrantado también, no dejaba que se postrara directamente enfrente, por eso lo hizo atrás. Y ahí se nota también su espíritu. Y relacionando también la historia que dijo Shay del publicano y el fariseo, que el fariseo decía, ay, yo no soy como este publicano, yo doy mis ofrendas, yo doy mis diezmos. Y me recuerdo también de una cita que dice que si vas a dar una ofrenda pero tienes algún problema con alguien, mejor no des nada, porque Dios el que ve es el corazón, no la cantidad, no lo que damos. Es un sacrificio completo, que el sacrificio verdadero viene del corazón. Claro. Y lo que yo recuerdo que cuando yo estaba leyendo los 4 evangelios, lo que
lo que resaltó para mí bastante fue un versículo, pues en los 4 es lo mismo, pero en Lucas 5:31 dice, hablaba sobre el fariseo, hablaba sobre Jesús. Él estaba sentado en una mesa con los tax collectors y los pecadores. Y viene un fariseo y le dice, le comienza a reclamar por qué está sentado con estos pecadores y todo. Y aquí en el 31 Jesús le contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Y cuando lees esta historia y luego el que yo leí anteriormente, puedes mirar el corazón del tax collector y de la señora, que ellos eran una persona que reconocían sus pecados y se arrepintieron. Y los fariseos, ellos creían que ellos eran justos. Y pues aquí exactamente Jesús dice que Él no vino para los justos, Él vino a las personas que saben que ellos han hecho mal, pero se quieren alejar de esa vida para seguirme. Y pues eso es algo muy, algo que a mí me toca, porque hay muchas personas, aunque sean en la iglesia, en familiares, donde a lo mejor miran a muchas personas que se creen o a lo mejor viven según una vida recta y esas personas critican a personas que viven una vida mala y cuando ellos quieren a buscar a Dios comienzan a hablar mal de ellos, decir cosas y esa persona se siente como pequeño, como yo no merezco estar aquí, mira lo que yo he vivido y mira, estas personas jamás puedo hacer como ellos. Pero en realidad esas personas que tienen ese deseo de buscar de Dios, pero aunque ellos hicieron mal, Dios está ahí para llamarlos y justificarlos. Es algo muy importante que no importa si alguien piensa que no merecen esta gracia. Nadie de nosotros lo merece, pero Jesús vino y Él dio esa gracia a cada persona que reconoce su pecado y que quieren arrepentirse y seguirlo a Él. Pienso que ahí has dicho una palabra clave en el verso que hablaste sobre cuando Jesús dice que Él vino a traer salvación o perdón a los que saben que son pecadores. No dice a los que son pecadores, sino a los que saben. Y ahí, básicamente, la parábola que Jesús le cuenta, o la historia al fariseo, sobre el hombre que presta dinero y a los dos que le deben, es básicamente una descripción de alguien que es reconocido cuánto debe realmente. O sea, no hablando financieramente, sino cuánto debe en cuestión de su pecado. Como dije anteriormente, no es cuestión de que uno tenga más pecado que otros, sino, como dije en la ley, dice que ya rompiendo una ley de los 10 mandamientos o toda la ley completa, es como romper ya todas. Entonces, no es que uno tenga más pecado que otro, sino quien realmente reconoce y sabe lo pesado o lo grande que es su pecado delante de Dios. Entonces la pregunta aquí es ¿cómo podemos llegar a un punto de reconocer qué tan grave la gravedad de nuestro pecado, más que conocer quién es Dios y el que dio la ley? Eso es un punto importante aquí, reconocer y recordar. Sí, creo que es muy importante eso porque también otra forma que alguien lo puede tomar este ejemplo como a malas es pensar, pues solamente los que han pecado bastante pueden como realmente comprender la gravedad de la gracia. Pero es que realmente no es eso, porque uno, aunque en los ojos de humanos tal vez ha vivido una vida más justa, todos somos pecadores. Todos tenemos que conocer que necesitamos un Salvador. No puede decir a alguien que es perfecto o que es perfecta. Y es
Es lo que no estaban reconociendo los fariseos, porque ellos, tal vez el concepto que ellos tenían de la salvación era basada por las obras, ¿no? Y ellos pues decían, no, pues yo he hecho todas esas obras y ella pues, no ha hecho nada, ¿no? Entonces por eso yo estoy justificado. Pero no puedes pensar así, es otra vez sola fide, ¿no? Ahí viene ese concepto otra vez. Si reconoces que tú eres un pecador tú completamente, que no hay manera de cómo escaparte de ser un pecador, ya entendiendo eso es cuando puedes experimentar la gracia por completo, ¿no? Y aquí vemos que Jesús vino a darnos el claro ejemplo de cómo debemos de vivir. Él vino a la tierra para darnos a demostrar que podemos ser hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios. No, y esta es la diferencia otra vez volvemos entre el fariseo y esta mujer, que el fariseo, como cuando dijo Jesús, tú ni siquiera metiste agua para limpiar mis pies. Pero esto me recuerda cuando Jesús mismo le lavó los pies a sus discípulos y cuando Jesús enseñó acerca del servicio de los demás, hacia los demás, como aquí dice, el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Aquí está hablando Jesús en Mateo 20. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir a los otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús mismo vino a servir a los demás. Entonces, Él nos puso siempre ese ejemplo de que nosotros estamos para servir a los demás, no para creernos más que otros, como decía Shay también, que a veces hay muchas personas que se creen que son la gran cosa y que a veces dicen, no te me acerques porque me puedes contagiar de tus pecados. Y eso es lo que está mal. Es como, yo también he escuchado en México una frase que decía, si no vivo para servir, no sirvo para vivir. Y es la verdad, si no estamos al servicio de los demás, pues ¿de qué nos sirve estar aquí? Sí. Y aquí hace contraste una vez más entre el fariseo y la mujer. Y creo que lo peligroso es que uno si tiene el don de enseñar o el don de ser parte del grupo de alabanza como un músico, pues son dones, ¿no? Pero son dones que se miran más enfrente, ¿no? Creo que el peligro es que uno se sienta un poco más superior que los demás porque yo estoy aquí arriba haciendo esto y las otras personas están ahí abajo y pues ellos no importan realmente. Pues ese peligro siempre te tienes que mantener como en balance y eso que hace el Espíritu Santo cuando realmente crees con un corazón genuino, el Espíritu Santo te ayuda a mantener ese balance en tu vida. Regresa bastante ahorita que estoy leyéndolo otra vez, la parábola de Jesús, y es un punto muy importante en el tema de hoy, o sea, el reconocimiento del pecado, que es un tema o un punto donde me gustaría platicarlo un poco más, porque creo yo que la mayor razón por qué el día de hoy no se mira tanto quebranto en nuestras iglesias, por ejemplo, es por el simplemente hecho de que hay una falta de reconocimiento de la ley de Dios. Porque solo por la ley de Dios que está escrito en el Antiguo Testamento es como nos damos cuenta qué tan perfecto y qué tan separado es Dios. La palabra santo que es usada para escribir a Dios simplemente significa separado. ¿Qué tan separado es Él de nosotros? No en cuestión de relación, sino en perfección, sino nosotros tan imperfectos que somos y Él tan perfecto. El Antiguo Testamento nos habla de eso. Entonces, si el día de hoy en las iglesias y en nuestros líderes no hay un conocimiento profundo del Antiguo Testamento y de la ley, no hay manera de que pueda haber un quebranto
por Dios, porque ¿por qué nos vamos a quebrantar por alguien que no conocemos? Es la importancia de conocer a Dios, y la manera de conocer a Dios es a través de su palabra. Sí, pues la Biblia dice que somos hechos a su imagen. Sí. Entonces eso significa que Él nos hizo y siendo su creación tenemos que reconocer los atributos de Dios. Tenemos que conocer a Dios, a Jesús. Si no lo conocemos, sí, como dijo Anthony, pues entonces ¿qué estamos haciendo, no? Es como una relación, como por ejemplo cuando ustedes se conocieron, pues tenían que hablar y preguntar qué te gusta, qué no te gusta, para ver cómo es esa persona. Y es lo mismo con Dios, no solamente escuchamos y luego pensamos, ok, ya lo conozco, vino aquí, murió en la cruz, resucitó en 3 días y ya, ya. No, tenemos que saber más de su palabra, porque ahí te dice exactamente todo, como conocemos a Dios a través de su palabra, qué es lo que Él le gusta, qué es lo que no le gusta, cómo Él piensa en que nosotros tenemos que vivir, todo está aquí. Es algo muy importante que cada uno de nosotros leemos su palabra para poder vivir nuestra vida basada de lo que Él quiere para nosotros. Sí, hacer su voluntad. Es como dice ella, que hay que conocer. Y me recuerda cuando Jesús le dijo al pueblo, le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Y qué pasó con Job también? ¿Qué dijo? Al final dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te están viendo. Es porque ya hubo una comunión con Él, y es lo que siempre debemos de tener nosotros para poder conocer a Dios verdaderamente. Cuando nos pasen pruebas, noticias tristes, que tengamos problemas, que nos sintamos mal, no vamos a reclamarle nada a Dios, simplemente es que conozco a Dios, sé los atributos que tiene. Si me están pasando algunas cosas, no es porque no me ama. Y recordemos que dice en la Biblia que todo lo que pase es por un bien para nosotros. Sí, y pues sí, como ahorita mencioné esas pruebas, es importante reconocer que a veces pasamos por pruebas porque Dios quiere enseñar algo, ¿no? Quiere que nosotros reconozcamos una parte tal vez en nuestra vida que tenemos que arreglar, o un pensamiento, o arreglar algo en nuestro corazón, ¿no? Y ayer cuando estamos preparándonos para esto, también creo que hablamos un poco del pecado, y a veces el pecado mismo tiene consecuencias. A veces no era Jesús ni el diablo, ¿no? A veces el pecado tiene, nuestro pecado tiene consecuencias. Es como lo que siembras, eso es lo que vas a cosechar. Sí, y ese concepto creo que el mundo lo ha tomado como karma, ¿no? Pero no, eso es un falso concepto, porque el concepto que enseña la Biblia es que lo que siembras es lo que vas a cosechar, ¿no? Se ha escuchado bastante más en nuestro tiempo moderno la idea de sembrar y cosechar también en lo financiero, diciendo, si tú hoy siembras 5, Dios te va a cosechar 10 mañana o algo así, ¿no? Y es simplemente una perspectiva muy equivocada. Pero sí, respeto a eso. Vemos, por ejemplo, en el verso 37, donde menciona este frasco de alabastro, que simplemente es un perfume caro en ese tiempo. Está hablando sobre un sacrificio que esta mujer presentó ante Jesús, y luego la palabra que Jesús usa en un verso después de ese, exquisito. Jesús reconoce un buen sacrificio, básicamente es lo que está pasando, porque no le dijo Jesús al fariseo, mira, ella me ha traído este perfume, sino que él usó esa palabra describiendo y diciendo, yo he reconocido este buen perfume que ella ha traído a mí. Entonces no creo que sea porque Jesús está detrás de la calidad del sacrificio, sino algo que Jay había mencionado ayer, era el corazón detrás del sacrificio. Y como tú mencionaste también la historia de Abel y Caín y Abel era muy similar, como
en la historia de Caín y Abel, los dos hermanos presentaron los dos de sus sacrificios delante de Dios, pero Dios solo aceptó uno. Entonces, no era porque uno había dado un sacrificio mejor que el otro. Tal vez a la perspectiva humana o como uno ve las cosas, sí parece ver que un sacrificio es por tan más costoso que sea o más caro es mejor, sino siempre vemos cómo Jesús y Dios realmente... Pues Él está interesado en el corazón. Está interesado en el corazón. Por ejemplo, está otro texto donde está Jesús con sus discípulos, me parece que está en la historia en Marcos. Y hay una anciana que va al templo y va a dar su última moneda, lo último que le queda, como ofrenda, como sacrificio. Y dice, y estaban todos los demás, los fariseos y todos los ricos de ese tiempo, dando muchísimo dinero al templo. Pero esa viejita, esa señora anciana, esa moneda fue la última moneda que ella tenía. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, miran a esa anciana, en verdad les digo que eso lo que ella ha dado es más de lo que todos los demás han dado, porque fue lo último que le quedó a ella. Entonces creo yo que la cuestión aquí no es qué tan caro o qué tan bueno sea el sacrificio, sino que Dios reconoce un buen sacrificio por el corazón detrás de ello. Y es como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí está el secreto que Dios nos da. Guardar nuestro corazón, porque ahí es nuestro rumbo para caminar. Sí, y también creo que sacrificio, esa palabra es clave también en reconocer qué es lo que quiere Dios en nosotros, porque pues qué dice Pablo, que nosotros tenemos que vivir como un sacrificio vivo delante de Jesús. Entonces sí, vamos a tener que sacrificar cosas en nuestras vidas, ¿no? Pero todo va a ser para la gloria de Dios, ¿no? Uno no puede pensar que solo creer en Jesús es suficiente, ¿no? Como quiera, tenemos que vivir una vida sacrificial delante de Jesús para que Él acepte, o porque, como estamos diciendo, Él mira nuestro corazón, ¿no? Si Jesús mira que alguien tiene un corazón que es como selfish, ¿no? Que es egoísta, pues entonces, pues no, realmente esa persona no va a experimentar la gracia de Jesús como se debe de experimentar. Y así es también, pues Dios, yo digo que Dios mira nuestro corazón bastante. En la Escritura habla mucho de nuestro corazón, que no confíes en tu corazón, pero también ten cuidado de tu corazón. Pero Él siempre anda hablando sobre el corazón y es algo muy importante, porque sabemos que cuando estamos siendo purificados o estamos pasando por una transformación, nosotros no solamente vamos a transformar afuera, no solamente nuestros actos, todo depende de lo que hay adentro. Y leyendo otra vez historia, que cuando y yo sé que ya lo hablamos anteriormente, pero dice que cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo que sí, dijo a él mismo, si este hombre fuera profeta, sabrá qué tipo de mujer le está tocando, es una pecadora. Pero él dijo esto a él mismo, no sabemos si él lo dijo con sus palabras, pero sí lo pensó en su corazón. Y es algo muy importante. Cuando yo leí Apocalipsis 2:23 dice, herede de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Y pues cuando yo leí eso, me puse a pensar, cuando Jesús regresa, Él va a mirar a nuestro corazón. Él, aunque nosotros queremos cubrir y mentir, Él sabe y lee nuestros pensamientos, lo que tenemos adentro de nuestro corazón. Y es algo cuando yo lo leí me asusté, porque dije, ¿cuántas cosas tengo en mi corazón que no son buenas?
Y es cuando me tuve que arrepentir de muchas cosas y de decirle a Dios, examina mi corazón, como dijo David, examina mi corazón y hazme un corazón nuevo, renueva todo lo que yo tengo adentro, todo sucio. Y es algo muy importante y era algo que el fariseo no entendía. Es que tenía todo ese maldición adentro de él y esta mujer sabía y se quebrantó delante de Jesús y hizo un acto de arrepentimiento que al final Jesús le dijo, por tu fe serás salva. Y eres salva. En la Escritura nos da a reconocer cómo la gente de este tiempo miraba y tenían a un estándar súper alto a los fariseos, pero era en cuestión de lo que ellos miraban, la apariencia. Aparentemente los fariseos de este tiempo, y creo que existen hoy también, personas que se pueden creer perfectas, pero simplemente por pura apariencia. Y entonces los ponemos en un estándar alto como ellos lo hacían y decimos, pero ellos son la perfección. Hay un texto aquí en Mateo 5:20 y es Jesús hablándole a sus discípulos. Dice, yo les advierto, a menos que su justicia supera a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Entonces esto va a lo que Sheila está hablando del corazón. O sea que Cristo viene y no solamente viene, dice la palabra, que no vino a destruir la ley, sino que vino a cumplirla. Vino entonces Él y demostró el corazón de la ley, no nomás la apariencia de la ley. Entonces en este tiempo, ¿se imaginan? Yo me pongo a pensar cómo hubieran reaccionado los discípulos y otra gente de ese tiempo al escuchar eso. O sea, por un momento Jesús dice, tiene su justicia de ustedes, o sea, tiene que ser aún más perfecto que los maestros de la ley, que en este tiempo estudiaban la Biblia 8, 10, 12 horas al día. O sea, tienen que ser más perfecto que ellos. Y ellos, me imagino, se quedan, ¿cómo puedo hacer eso yo? Pero lo que él se refiere es el corazón de la ley. O sea, sí, los fariseos, ¿quién no puede hacer eso? ¿Quién no puede tener un corazón podrido y malo? Jesús mismo se los dijo. Y vivir aparentemente perfecto. Cualquiera puede ser eso. Pero la justicia de la que habla Jesús, que nosotros podemos aplicar hoy en día, es una ley aún más, un estándar más alto, que es el corazón. Primero demostraré lo que hay en el corazón y eso solito va. Por ejemplo, Jesús dice lo que hay en el corazón, la boca va a sacar. Entonces vino Él realmente a lo que es el corazón, a hablar mucho de lo que es el corazón. Y recordando como lo que dice Anthony sobre que los fariseos los tenían en un estándar alto, pero por su apariencia, me acordé de la historia de David. Cuando fueron a su casa, a la casa de David, a buscar un rey, el próximo rey, y él estaba allá cuidando las ovejas y llamaron a todos sus hermanos, pero él estaba cuidando las ovejas. Y los estaban viendo a todos con una apariencia buena, pero... Fuertes, altos, guapos. Como yo. Pero no eran ellos los que estaban buscando hasta que le hablaron a David y él era la persona que estaban buscando. Y en la historia, aunque David haya hecho la falta que hizo, al final de la historia Dios los siguió conociendo como David, un hombre conforme al corazón de Dios, porque Dios no veía su apariencia, aunque decía que eran un hombre o una persona de buen ver. Pero a Dios no le interesaba la apariencia, él lo que veía era el corazón. Y a pesar de todo lo que pasó, se quedó con ese nombre, el hombre conforme al corazón de Dios. Sí, es interesante, hablando, pues ahorita que estás hablando de esa historia de David, que él
era el único de los hermanos que estaba sirviendo en ese tiempo. Era el único que estaba trabajando. Pues, y los otros se estaban presentando como, oh, pues yo soy esto, yo soy el otro, ¿no? Pues ahí se estaban jactando ellos mismos, como este fariseo, ¿no? Y David estaba trabajando. Y, estaba siendo servidor en ese tiempo. Y eso que quiere, eso que está buscando Dios, hacer a personas que tienen ese corazón de servir y que no tienen corazón de jactarse. ¿Cuántos salmos sabemos de que fueron escritos en el tiempo de a solas de David? Ajá. Muchos de los salmos eran escritos a tiempo a solas. Entonces, ahí simplemente podemos darnos cuenta qué hacía en su tiempo David a solas, cuando los hermanos están aquí jactándose y queriendo ser un hombre grande, nombre grande, no hombre grande, sino que nombre grande de ellos mismos delante de Dios y del pueblo. Allá está el jovencito, el adolescente buscando a Dios en su tiempo a solas, el más menospreciado, pues en ese tiempo David, que era cuidador de las ovejas de su papá. Normalmente un cuidador de ovejas estaba siempre lleno de suciedad de las ovejas, siempre sucio y no era apreciado realmente. Y dice la historia que cuando se perdía una ovejita o la estaban atacando, que David los abría de las quijadas a los leones o peleaba con otros, pero cuando se fue a presentar con quien estaba buscando el rey, él no dijo yo me peleo con los leones y me peleo con... Él no expresó lo que él era, solamente se presentó con un corazón humillado y humilde. Y ahí ves, creo que lo dijiste anteriormente, que los primeros serán los últimos y los últimos serán primero. Y ahí lo puedes ver también, que a lo mejor sus hermanos, ellos eran los primeros, siempre eran los primeros, que todos querían buscar de ellos. Y David siempre era el último, siempre se quedaba solo, pero cuando sucedió esto con Samuel, Dios escogió al último para que él fuera el primero. Y es algo muy interesante y lo ves en bastantes historias en la Biblia. Mira, aquí con la señora, miraste que a ella, a lo mejor, pues el pueblo, todos los fariseos la miraban como la menospreciaban y ella era el último. Pero delante de Jesús, Dios la exaltó y es algo que Dios siempre hace, siempre exalta a los que muchas personas olvidan y las que muchas personas hablan más, las que hablan mal de ellos. Él siempre exalta a ellos, pero por el corazón que ellos tienen, un corazón humilde. Entonces, pues sí, creo que la cosa que siempre tenemos que acordarnos como esta mujer que era pecadora, es que tenemos que reconocer que nosotros no tenemos ninguna razón por qué presentarnos delante de Jesús como que yo soy esto, que yo soy el otro, que no nos podemos actar delante de Jesús, delante del Señor. Siempre tenemos que mantener un corazón humillado, un corazón que anhela a Jesús, que reconoce que Jesús vino aquí para darnos salvación. Si no fuera por Jesús, nadie nos estuviera salvo. Tenemos que reconocer eso. Y ahí es cuando Jesús ve nuestro corazón y eso que es ahí cuando Él bendice nuestra vida, ¿no? Sí, reconocer y no decir que yo soy santo y todo, porque en realidad si uno comienza a pensar cómo nosotros podemos exaltarnos mismos delante de un Dios puro. Eso es algo que, yo no sé cómo personas pueden expresarse así, porque Dios, cuando Jesús estaba aquí, Él era perfecto. Y para decir que yo soy casi igual como Él, nosotros ni somos la mitad de Él. ¿Cómo uno se puede exaltar a uno mismo? Tenemos que, decirle a Dios que nos ayude en eso, si nosotros tenemos ese corazón, porque Dios Dios puede cambiar los corazones, pero uno tiene que presentarse y decirle con toda su alma. Y aquí, yendo un poquito a la historia donde Jesús dijo,
pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Y a la persona que se le perdona mucho va a demostrar mucho amor. Aquí me recuerda a Pablo, que antes de ser Pablo era Saulo de Tarso. Era el que perseguía a los cristianos en ese tiempo, y era Jesús mismo, cuando se presentó a su vida, Jesús mismo le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando le presentó a Saulo en ese tiempo, que después se convirtió en Pablo, y ahora él daba mucho, dio su vida en servicio a Dios, y ahora predicaba el evangelio. Y se presentó a muchas dificultades, muchos obstáculos, fue a la cárcel, vivió muchos sucesos, pero por amor a Dios, porque nació de su corazón. Ese perdón que Dios le dio nació de su corazón, entregarle todo a Dios. Y aquí en 1 Corintios 15:10 es Pablo hablando y dice: sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Aquí está hablando Pablo también diciendo: solamente es por la gracia de Dios. Hable yo o no hable yo, lo que hice fue por el amor que Dios me dio a mí y la gracia que me dio a mí. Sí, y es interesante ver en la vida de Pablo que él casi nunca habla de su título, porque él es como apóstol, él pues tenía un título alto, pero casi nunca habla de eso, solamente cuando alguien lo está cuestionando o es necesario, pues. Básicamente nomás lo habla cuando es necesario, y lo habla para que la gente entienda que él puede ser esto o lo otro, pero realmente lo que él quiere traer es pues el mensaje, que viene con un corazón humilde para traer el mensaje a las personas. Y es interesante pues hacer esa conexión también, ¿no? Como en el texto que él habla y da una lista de requisitos de un judío perfecto, o sea, raíz de la tribu de Benjamín, y de ahí se va él enlistando desde joven, entrenado para ser fariseo y manteniendo toda la ley supuestamente hasta su vieja edad. O sea, una lista grande de Pablo diciéndolo en un texto, mandando una carta a la iglesia de todo lo que él es, pero sin embargo al último dice: todo esto no lo digo para jactarme, sino que fue un reto que la iglesia, gente de la iglesia movió en contra de él. Y dijo: ¿saben qué? Está bien, ustedes se están jactando o se están exaltando de cosas pequeñas. Yo, si quisiera, yo pudiera jactarme y me veo mucho mejor que ustedes, porque yo crecí fariseo, yo soy de la tribu de Benjamín, yo tengo todo para decir soy la perfección yo. Yo sí soy el mero mero. Yo sí soy el mero mero. Y es interesante también porque cuando yo leí 1 de Timoteo 1:15, Pablo dice: lo siguiente declaración es digo la confianza y todos deberían aceptarla. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Y es algo muy importante porque él sabe que, que él tiene un status bien grande, pero aquí, un título muy grande, pero aquí dice que él es el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. So, ahí puedes mirar el corazón de Pablo ya cuando cambió y conoció a Jesús, que él supo que yo no me tengo que exaltar a mí mismo porque en realidad yo soy pecador. Pero también aquí en este versículo a mí me encanta mucho porque aquí él dice que él es el peor de todos, pero también él dice que con este ejemplo,
con este ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores, los peores pecadores pueden ser salvos también. Y eso es algo que a mí me encantó cuando lo leí. Sí. Y bueno, chicos, creo que podemos parar ahí porque si no vamos a estar aquí 10 horas. 10 horas. Hablando de muchas cosas. Vamos a ir por toda la Biblia. Pero sí, es una historia pues muy... pues buena de siempre, amplio, buena de siempre tener enfrente de nuestra mente, ¿no? Que siempre tenemos que tener un corazón humilde. Siempre nos tenemos que acordarnos que no somos el mero, que tenemos que tener ese corazón humilde y tener esa posición de arrepentimiento, porque es realmente lo que es. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque si no, pues no vale nuestra salvación. Por eso vino Jesús a morir. Por eso vino Jesús a morir por nosotros, porque ya sabía que nosotros ya todos somos pecadores y no merecemos esto. Y nosotros reconocemos que no merecemos esto. Y el hecho que Jesús vino y hizo eso para nosotros ya debe ser un regalo muy grande. Y siempre tenemos que apreciar eso. Siempre ser una persona que reconoce nuestros pecados y que nosotros necesitamos de un Salvador y que no vamos a poder a recibir esa salvación con nuestros propios esfuerzos. Y bueno, ya de aquí vamos a estar concluyendo con el tema de hoy. Vamos a estar preparándonos para los siguientes temas. Tenemos unos temas muy buenos que vienen, entonces esperemos que todos los que nos acompañan hoy puedan estar en los siguientes episodios. Muchas gracias. Y recuerden el título de nuestro canal, que es Sola Fide, Solo Fe. Y las historias que hemos estado hablando es de Solo por Fe. Solo por fe. Y like and subscribe. Like y subscribe. Nos vemos.